Un terrible futuro económico le espera a este país. Se suman dos factores: por un lado, la recesión económica mundial, y en segundo lugar, las pésimas decisiones del gobierno entrante petrista. Digamos entonces que antes de su llegada al poder, el próximo 7 de agosto, Gustavo Petro no logró calmar el nerviosismo de los mercados internacionales, y esto trae como consecuencia que los inversionistas no vean futuro en este país. El peso colombiano en este momento se devalúa más rápido que las otras monedas en Latinoamérica. La pésima noticia es que se seguirá devaluando como nunca antes, y al final de este año la podremos ver en una cifra que ni el más pesimista lo hubiera imaginado. Entonces, si vamos sumando devaluación de nuestra moneda, prohibición de fracking, las amenazas a Ecopetrol, el país lleno de matas de coca, sin glifosato, y un gobierno entrante que ya anuncia que grabará de impuestos a la clase media, nos esperan días terribles para esta patria. Escuchemos más bien a los expertos que hacen una radiografía de lo mal que andará este país en los próximos meses. Pues muy bien, vamos a empezar desde ya con nuestro primer tema, Álvaro, y es que aquí tenemos que hablar de devaluación. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Y le cedo la palabra a usted para que pueda empezar con el tema. Bueno, tenemos varias situaciones que nos están aconteciendo en este momento, Julio. La primera es la devaluación del peso, y aquí hay un punto muy importante. El peso colombiano se ha venido devaluando a la orden del 12.9%, y el peso chileno al 3.4, 3.3. Ahí hay un punto clave, porque la devaluación del peso no solo se le puede atribuir a un factor externo, sino también a un factor interno. La pregunta sería, en su conocimiento, en su experticia, ¿cuál cree que son esos factores internos que están contribuyendo a la devaluación del peso? Bueno, Álvaro, como bien dices, a la formación de precios del dólar y de cualquier otro activo financiero, pues contribuyen numerosas variables. Es muy complejo decir exactamente en qué proporción contribuyen a la variación cada uno de esos factores distintos. Ahorita estamos viviendo una situación compleja a nivel internacional, unos temores de recesión en Estados Unidos importantes, subida de tasas, un ambiente inflacionario que el mundo no veía desde hace varias décadas, y a esto se suma un ambiente interno en Colombia también complejo, también lleno de incertidumbre y pocas certezas. Los factores internos, para ir a lo concreto de tu pregunta, habría que encontrarlos, por supuesto, en la política. Pues desde el pasado 19 de junio, cuando se conoció la victoria de Gustavo Petro, la llegada al poder de la coalición del Pacto Histórico, pues el dólar inmediatamente reaccionó, digamos, de manera alcista, o lo que es lo mismo, se depreció o se devaluó el peso al día hábil siguiente, cuando abrieron los mercados el martes después de la segunda vuelta presidencial. Entonces, pues eso marca el principio de una carrera devaluacionista que ha llevado al peso a perder en torno al 12% de su valor desde ese 19 de junio. Y si bien otras monedas de la región también han perdido valor frente al dólar, pues no lo han hecho en la misma proporción que el peso colombiano. Por ejemplo, el mexicano ha caído algo así como un 2%, el real brasilero en torno a un 5 o 6%, el sol peruano ha caído también en torno a un 4%, algo por ahí, pero el peso colombiano ha caído el doble o el triple que algunas de esas monedas comparables. Entonces, nos están diciendo que toda la devaluación del peso que hemos sufrido, digamos, las últimas 2 o 3 semanas se debe al entorno económico internacional. Sin duda, ahí está una parte de la verdad, pero también tiene que ver con la incertidumbre local
y sobre todo, pues evidentemente esto tiene que ver con las dudas que hay sobre el programa económico de Gustavo Petro. Las razones por las cuales se depreciaría el dólar por la llegada de un gobierno populista, como a todas luces es el de Petro, pues son muchas, pues solamente para mencionar un par. Gustavo Petro durante la campaña presidencial llegó a hablar, aunque eso no quedó formalizado en su programa de gobierno, pero sí en declaraciones a la prensa, llegó a hablar de un control de cambios, de impuestos a la salida de capitales hacia el exterior. Eso naturalmente es un anuncio viniendo del que es hoy el presidente electo del país, pues un anuncio que alarma a los inversionistas. Si le suma a eso el tema de la reforma tributaria que se apunta, entiendo vamos a hablar de ella también más adelante, pero que en todo caso estaría muy enfocada, muy dirigida hacia ciertos sectores de la sociedad relacionados con la inversión, con el mundo empresarial, pues para recaudar 50 o 75 billones de pesos, como han dicho, pues naturalmente que significaría un golpe tributario muy importante. Solamente esas dos cosas, esos dos anuncios, darían pie para que los mercados reaccionen de esa manera negativa como lo han hecho durante estas 2 semanas después de la elección. Rudolf Holmes ha venido planteando la necesidad de Gustavo Petro que salga a calmar los mercados con alguna de sus intervenciones a través de Twitter, que es como lo hace él. Pero me preocupa mucho cuando hablan de la oportunidad o la posibilidad que tiene Gustavo Petro de explicar algo de lo que está pasando. Siento que el mismo ministro Ocampo ha intentado algunas cosas sin éxito, pero sin duda la palabra del electo presidente puede ser la clave para que cuando menos los mercados se tranquilicen. Pero cuando yo veo esto, doctor Iglesias y doctor Álvaro, cuando yo reviso la cuenta de Twitter de Gustavo Petro, el presidente electo, y veo un trino como este que les presento a ustedes en pantalla, que dice lo siguiente: dejar de financiarse endeudando el país con la banca privada nacional y extranjera y pasar a endeudarse a 0% de interés con el Banco de la República. Y, segundo, por esa vía, redistribuir los ingresos en favor de la población más pobre. Cuando él hace este tipo de planteamientos que estamos leyendo aquí en pantalla, que es un trino del señor Gustavo Petro el 30 de junio del 2021 a las 6:28 de la tarde, nos está diciendo de alguna forma que lo que pretende es imprimir más billetes. La pregunta es, ¿será que imprimiendo billetes se soluciona un problema de devaluación o se detiene un problema de inflación en Colombia? No, por supuesto que no, Demar. Esta es parte de las preocupaciones que sin duda los agentes económicos tienen sobre el proyecto político y económico de Petro. Es uno de muchos puntos muy preocupantes que ha planteado Petro, tanto en la campaña como en su cuenta de Twitter, como a través de los medios, como directamente en su programa que presentó en la campaña presidencial, el programa formal que presentó el Pacto Histórico. Esto creería uno, quizá un poco pensando con el deseo, que es algo muy difícil de ejecutar, por cuanto, al menos de momento, el Banco de la República, digamos que tiene unos mecanismos institucionales que le brindan al menos un cierto nivel de autonomía e independencia, y no estaría dentro de las facultades de Gustavo Petro dirigir la política monetaria. Ya otra cosa es la realidad de la política y cómo uno con la aplanadora legislativa, como el presidente con la aplanadora legislativa con la que va a contar en el Congreso, pues podría horadar esa independencia del Banco de la República y llegar a ejecutar esas ideas. Entonces, es uno de los puntos que sin duda causan nerviosismo. En general, todo el programa de Petro en lo económico daría pie para que los mercados estén nerviosos, para que los inversionistas pierdan la confianza en la economía colombiana. Álvaro. Doctor, ese punto que usted acaba de mencionar es bastante importante y es la independencia del Banco de la República. El ministro de Hacienda hace parte de la Junta del Banco de la República y lo más seguro es que así como
Petro ha logrado permear el Congreso, pueda en algún momento permear el Banco de la República. Y es que la ampliación de la oferta monetaria, la disminución de las tasas de interés y la disminución del encaje bancario no es algo nuevo. Ya lo tuvimos en el 2020 y bajo esta administración. Entonces, ya está sentado el precedente. ¿Cree usted que con este precedente hay aún más posibilidades de que se repita la historia y que la inflación se descontrole en los próximos años? Álvaro, es un escenario posible, es un escenario que hay que contemplar dentro de el abanico de posibilidades. Yo no creo que sea el más probable, yo creo que de todas maneras es temprano para pensar que Gustavo Petro tiene la capacidad de demoler instituciones económicas de una tradición importante en el país, como el Banco de la República. Sí preocupa, y preocupa mucho que básicamente la clase política haya dejado sola a la ciudadanía, a casi la mitad del país que no votó por Gustavo Petro, y hayan corrido en desbandada pues a sumarse a las toldas oficialistas. Eso lo que de entrada le dice a uno es que a quienes creían que en el Congreso iba a haber una oposición radical por parte, digamos, de los partidos tradicionales del país, tipo el Partido Liberal, el Partido Conservador, la U, etcétera, pues está visto que se equivocaron, que en el Congreso no va a haber oposición, y era una institución importante de contrapesos al poder del Ejecutivo, pues por ahí no va a venir. No hay que descartar que otras instituciones, pues digamos, caigan. Estamos en un estado hiperpresidencialista, el presidente congrega una gran cantidad de poderes, y lo que yo vengo sosteniendo desde hace tiempo, Gustavo Petro no va a tener el mismo poder de Iván Duque, ni siquiera el que tuvo Juan Manuel Santos, ni el que tuvo ni siquiera Álvaro Uribe. Yo creo que Gustavo Petro va a tener unas capacidades de reformar el Estado y de hacer reformas profundas a nivel económico y social, porque precisamente por ello para ese propósito lo eligieron. Entonces, si ese es, digamos, el mandato que él recibió en las urnas, transformar la sociedad colombiana, el modelo político y económico, como él lo ha dicho abiertamente, pues eso le otorga una capacidad de acción distinta, creo yo, a la del resto de presidentes. El Congreso va a estar con él y pues sí, yo no creo que vaya a ser fácil ni que vaya a ser un proceso automático, Álvaro, pues que simplemente los economistas importantes que hay en el Banco de la República simplemente le pongan en bandeja de plata la política monetaria al nuevo presidente. No creo que eso sea el caso, pero sí hay que ser muy vigilantes y muy atentos, la sociedad civil en conjunto, procurando pues, de que ese escenario en todo caso nunca vaya a ocurrir. Pues muy bien, estamos a esta hora compartiendo con ustedes a través de la Fundación Escuela Libertad un importante conversatorio que tenemos ahora mismo con el doctor ingeniero Julio César Iglesias, ingeniero industrial de la Universidad del Valle, analista certificado también en temas económicos, analista financiero para empresas del sector como Johnson & Johnson en Colombia. Bueno, usted ha hecho una extraordinaria tarea al salirle al corte a ciertos anuncios populistas del gobierno entrante. El problema de todo esto está en que una cosa eran los anuncios de campaña donde estaban prometiendo cosas tan absurdas como, por ejemplo, eliminar el SOAT para las motocicletas, sin pensar que, pues, evidentemente el SOAT es parte fundamental de seguro para poder atender las emergencias dadas por accidentes en Colombia, y eso tiene, pues, obviamente un impacto enorme sobre gran parte de la ciudadanía. Ahora, en la práctica, ¿cómo los ciudadanos que a esta hora están conectados con la Fundación Escuela Libertad pueden escapar de ese fenómeno tan difícil que es el de la devaluación? No es para nadie pues un secreto que sí estamos muy preocupados por la situación que estamos viendo, evidenciando que el dólar va trepando. Hoy vimos un punto en el que estuvo en 4.400 pesos, pasó al euro, que estaba alrededor de los 3.500, 3.350 pesos, y esto pues ya nos pone en una situación bastante compleja, pensando en los insumos y demás importaciones que tenemos que hacer. Pero en la práctica el ciudadano,
cómo puede escapar? ¿O usted qué tiene en mente sobre un consejo práctico para poder ir preparándose a la situación? Evidentemente hay que prepararse, pase lo que pase. Ojalá que las cosas mejoren por el bien de todos en Colombia, pero si no, ¿qué podemos hacer? Pues, Demar, yo creo que la tragedia de todo esto es que quienes menos capacidad tienen para protegerse, o como dice usted, para escapar de la devaluación, por ejemplo, son los colombianos de menos recursos, los más pobres, porque no tienen capacidad de ahorro, porque además usualmente tienen o han tenido poco acceso a información y educación financiera, por muchas razones. Hay vías para intentar proteger el patrimonio, los ahorros. Un problema que tenemos los colombianos en general es que tenemos concentrados todos nuestros recursos financieros, todos nuestros activos al interior de la economía colombiana. Lo que en finanzas uno llama tener todos los huevos en la misma canasta. Esa canasta es Colombia. Aquí tenemos, bueno, si tenemos una cuenta de ahorros, una cuenta pensional, si tenemos un carro o de pronto una propiedad raíz, pues todo está dentro de Colombia, y desafortunadamente un gobierno con estas ideas equivocadas en lo económico, pues pueden afectar financieramente todos esos aspectos de la vida personal. Una manera en la que uno puede intentar diversificarse es teniendo exposición a monedas extranjeras, haciendo ahorros en monedas distintas al peso. Para eso hay muchos mecanismos. Cada quien pues, le toca evaluar si es el momento preciso para hacerlo ahora, y a través de qué instrumento es el más adecuado. Pero viendo el panorama como está, viendo que las perspectivas no son alentadoras, yo sí creo que es prudente, por ejemplo, tener algún ahorro dentro de la capacidad de cada uno en una moneda distinta al peso, una moneda fuerte como el euro, como el dólar. Eso sería un consejo práctico que podría entregar, Demar. Muy bien. Ahora el siguiente tema que nos convoca a este interesante conversatorio que estamos teniendo con Julio César Iglesias, un analista financiero muy destacado en las redes sociales, lo hemos visto muy activo en Twitter, es el asunto de la burocracia. Los gobiernos de extrema izquierda nunca han sido ajenos a la burocracia. De hecho, son bastante melosos, se empalagan muy fácilmente. Y aquí lo vemos cuando Gustavo Petro propone cosa nada más y nada menos que crear 2 nuevos ministerios. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez logró una fusión de ministerios y dejó 14 ministerios funcionando en Colombia, después de haber fusionado varios de ellos. Recuerdo algunos, ¿no? El de Ambiente, recuerdo que era Ambiente Vivienda, que recuerdo también el de Interior y Justicia, el de, sí, del Ministerio del Interior y de Justicia, y de esa forma se logró reducir la cantidad de burocracia que había en el Estado. Hizo una reforma a fondo, una reforma administrativa que sirvió para ahorrar un poco más de $1 billón anuales por cuenta de esa reforma que se extendió durante varios años en su gobierno. Lo que hemos visto después de ese gobierno ha sido un aumento en la burocracia. Gobierno de Juan Manuel Santos separa los ministerios y llegamos a 16 ministerios, pasamos de 14 a 16. Gobierno del presidente Iván Duque, pasamos de 16 ministerios a 18 ministerios. Recuerden ustedes, sumamos el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, que era uno de los que estaba pendiente, y subimos de categoría lo que era antes el Ministerio del Deporte, que no se llamaba Ministerio del Deporte, sino que era una de las entidades, digamos, que tenían menor rango, era más pequeña en el ámbito colombiano. Aparte de eso, se crearon una cantidad de consejerías que cuestan un dineral, unos 244.000 millones de pesos al año, y así vamos engrosando el Estado. Ya tenemos 18 ministerios. El presidente electo Petro habla de 2 nuevos ministerios de entrada. El primero de ellos, el de la equidad, que va a manejar su vicepresidente Francia Márquez, y el segundo, el de seguridad ciudadana y paz y convivencia, que lo manejará el general William René Salamanca. Estos ministerios, bueno, y me dirán ustedes, ¿y qué pasó con el tercero? Porque hay sí, hay un tercer ministerio. El ministerio que vendría a implementar los acuerdos de paz, que es el que propone el padre de Ru con la Comisión de la Verdad en ese documento extenso que no sé si ya todos se lo leyeron, de casi 900 páginas. Muy bien. 3 nuevos ministerios o 2 nuevos ministerios por lo menos.
Ministerio de la Equidad que manejará Francia Márquez, que puede estar rondando su costo unos 100.000 millones de pesos anuales. 100.000 millones de pesos anuales. Hoy, a propósito del tema, para poderlo ambientar, recordemos que el presidente Iván Duque implementó precisamente algo que se parece mucho a esa misma idea que tiene el presidente electo Petro, pero él lo hizo de otra forma. Él implementó la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que tiene un presupuesto anual que asciende a los 1.147 millones de pesos. Ahora, 3 ministerios o 2 ministerios nuevos, más burocracia, más gasto público. ¿Cómo van a equilibrar esto entre el gasto público excesivo, que se va a ver reflejado, con la necesidad de cumplirle a lo que ellos llaman o dicen es la necesidad del gasto social? ¿Esto cómo va a ser? Sí, están intentando lograr la cuadratura del círculo, efectivamente, Aymar, porque por un lado tenían una reforma o tienen una reforma tributaria, de ahí que ese sea el primer proyecto que necesita sacar adelante el gobierno del Congreso, porque de no concretarse esa reforma que va a traer o que traería nuevos recursos al Estado, pues es muy difícil desarrollar la agenda política, el proyecto político que planteó Petro. El problema es que habían hablado durante la campaña presidencial de un conjunto de gasto adicional, según estimaba incluso la misma campaña de Fajardo, que tenía como su asesor económico principal, pues al que va a ser el ministro de Hacienda de Petro, José Antonio Campo. Ellos, o sea, el equipo de José Antonio Campo, que ahora va a estar en el gobierno, estimaba que el plan social de Petro costaba algo así como 130, 140 billones de pesos adicionales a lo que ya gasta el Estado. Un incremento brutal en el gasto público. Ahora que trajeron a Ocampo al gobierno, pues él de entrada llegó, digamos, bajando de la nube a Petro. Petro, en la primera entrevista que dio a medios, se la dio pues a la revista Cambio y le preguntaban sobre su reforma tributaria y decía que él esperaba, que él creía que esa reforma tributaria podía ser de hasta 75 billones de pesos. Para ponerlo en contexto, se espera que el recaudo tributario este año total, digamos, pre-reforma tributaria, sea de unos 200 billones de pesos. O sea, cuando uno le hablan de incrementar en 75 billones el recaudo tributario, es un incremento pues que ya se acerca al 40, quizá 30 y pico %, un incremento brutal en el recaudo. Eso parece difícil y de hecho Campo le dice a Petro, y se lo dijo a través de los medios de comunicación, 75 millones es imposible, esa cifra no es viable, al menos si no queremos destruir entrando el tejido empresarial y ahora están hablando de 50, cosa que también ya están poniendo en duda, ¿no? Ocampo dice, estamos viendo a ver cómo llegamos a 50, además algo descabellado, ¿no? Porque no es que crean que 50 billones de pesos es lo que deberían recaudar o lo que es razonable recaudar para no dañar, como decía, la economía, sino el jefe, Gustavo Petro, dice que hay que recaudar 50 billones, eso fue lo que prometió en su campaña de nuevo gasto y pues estamos cuadrando las cuentas a ver cómo llegamos a esos 50, esencialmente eso es lo que dice Ocampo. Vamos a ver qué tanto se acerca, porque uno cuando lo escucha se nota que esos 50 también es una meta excesiva, que nunca una reforma tributaria en Colombia ha logrado incrementar el recaudo. De las muchas reformas tributarias, ninguna ha logrado llegar a ese nivel de recaudo. Y pues si no se logra esto, si no se logra ese nivel de recaudo, pues el programa populista de Petro pues queda en veremos, porque no va a tener cómo cuadrar las cuentas. Él hablaba de que esa reforma tributaria que él haría, esos nuevos recursos que él conseguiría, irían en parte para subsanar el déficit fiscal que ya tenemos, alrededor del 6% del PIB, y la otra mitad iría para cubrir su agenda de reformas.
Pero es que ni siquiera eso, Julio César. Este cuadro que les estoy presentando a ustedes no es de nuestra autoría, pero lo hemos tomado de lo que ha presentado Sergio Fajardo en medio de los debates que se hicieron en Colombia al final de la segunda vuelta. Pues muy bien, Sergio Fajardo, al final de la primera vuelta, Sergio Fajardo presentó este cuadro que no lo hizo Sergio Fajardo, que lo hizo precisamente el actual ministro, el doctor Ocampo, el anunciado ministro de Gustavo Petro, el ministro de Hacienda. ¿Qué dice este cuadro? 18 billones de pesos para los adultos mayores, 34 billones de pesos para las madres cabeza de hogar vulnerables, 5 billones de pesos para médicos domiciliarios, 8 billones para el mínimo vital del agua, 6,5 billones de pesos reducción de cotizaciones laborales, 58 billones de pesos para gobierno empleador de última instancia. Y aquí no pone en ninguna parte que parte de ese recaudo que va a ser de una reforma tributaria de 65 billones de pesos esté enfocado en tapar o en aliviar un poco el déficit fiscal. Entonces, tenemos, y esto lo hace el doctor Ocampo en este cuadro muy bien hecho, tenemos un desfase o un rojo de 64,5 billones de pesos en la propuesta que hace Gustavo Petro. Dicho de otra forma, no se puede con una reforma tributaria de 65 billones de pesos cubrir un gasto que equivale o está cercano a los 130 billones de pesos. Sí, de acuerdo. Y pues lo que más preocupa es pensar qué pasa si la plata no alcanza, como efectivamente lo que presentó Petro en la campaña, pues no fueron cuentas, sino que fueron cuentos, cosa que le decía el mismo Fajardo en un debate, efectivamente es fantasía contable. Lo que preocupa es, bueno, si no se hace a través de una reforma tributaria, ¿qué herramientas le quedan al gobierno para conseguir los recursos? Pues, por desgracia, tiene varias. Entonces, una, que sería la más loca, la más dañina, pues ya la mencionábamos ahora, el tema de la emisión monetaria, en principio es más difícil, pero también podría intentar endeudarse más, lo cual también sería nocivo, pensando que ya tenemos un déficit fiscal alto, que ya se han desvalorizado los títulos de deuda del gobierno colombiano, que perdimos el grado de inversión, pero esa podría ser una opción, ampliar el déficit fiscal, endeudarse más en los mercados financieros. Todavía Colombia tiene algún nivel de credibilidad, es decir, no somos Argentina, no somos Venezuela, se podrían, tal vez a peores tasas, pero se podrían conseguir recursos para financiar esa brecha que tiene Petro entre lo que prometió y pues los recursos con los que cuenta. Y la última opción, que fue, digamos, una de las puntas de lanza de la campaña de Petro, es la operación de confiscación sobre el ahorro pensional privado que han propuesto, ¿no? En principio ellos hablan de vamos a coger las cotizaciones mensuales que hoy hacen los trabajadores a las AFPs, venga por acá, con eso vamos a financiar una parte de los subsidios que mencionabas ahí, aunque es mucho dinero, no lo alcanzan a financiar en su totalidad, más o menos 18 billones de pesos al año, no cuadra de todas maneras. ¿Y qué queda? Pues bueno, queda el stock ¿qué es? Pues el ahorro pensional privado que está acumulado en cuentas individuales. Ahí tenemos, mal contados, 350, 370 billones de pesos. Ahí sí que está una masa de recursos importante. Parte de esos recursos, si uno diseña, si ellos diseñan la reforma pensional como la plantearon, parte de esos recursos van a terminar confiscados por el Estado colombiano y podrían ser, digamos, una tabla de salvación a las necesidades de dinero que tiene el nuevo gobierno, dado lo que le prometieron a los colombianos. Sobre todo, lo que uno puede concluir acá es esa reforma pensional, o lo que dicen que es una reforma pensional, no es una reforma pensional, sino que es otra reforma tributaria, o es una reforma tributaria disfrazada de reforma pensional, porque el propósito no es el que Petro ha planteado, que supuestamente es el de mejorar el sistema pensional. Ese no es el propósito de fondo. El propósito de fondo es fondear al Estado
fondear su proyecto político. Y él lo dice abiertamente. Vamos a quitarle esas cotizaciones, dice él, a las AFP, pero en el fondo es a los trabajadores, que son los dueños de ese dinero. Vamos a quitarle ese ahorro que han venido haciendo durante años. Ahora esos flujos ya no van para allá, sino que vengan para el Estado. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Pues pagar subsidios. Entonces, en esencia es un impuesto, es confiscar un ahorro que antes era de los trabajadores, pues apropiárselo el Estado para ejecutar un proyecto político, burocrático, etcétera, como quieran interpretarlo. Claro, ahí hay un tema adicional. En el cuadro que veíamos ahora de la proyección que hacía el doctor Ocampo en relación costos de las propuestas del señor Petro, hay algo que se está dejando por fuera, y es que él, cuando hace el cuadro, considera que los ingresos de la nación siguen estables, pero con la disminución que se va a venir en materia de rentas petroleras por la no exploración de nuevos pozos, pues esto va a terminar ahondando la crisis financiera del Estado. El déficit fiscal ya no solo va a venir por un aumento del gasto excesivo en un momento dado, sino por la misma inactividad del Estado en la búsqueda de recursos propios a través de la extracción petrolera, que representa casi que el 40% de los ingresos. Sí, en parte por eso, digamos que ya ellos enfrentados al realismo de la contabilidad, por eso ya se bajaron del bus de algo que se había mencionado en el programa de Petro, que decía que que las reservas actuales se iban a dedicar al consumo interno. Eso Ocampo ya salió a decir, no, aquí hay que seguir exportando, si no vamos a tener un problema de balanza de pagos, pues obviamente la balanza comercial se nos va a descuadrar totalmente porque el principal producto de exportación del país es el petróleo. Ellos ya se bajaron de ese bus, digamos. Falta el otro que no está tan claro todavía, que es el tema de la exploración, ¿sí? De firmar nuevos contratos de exploración. Ya lo puso también Ocampo en duda. Si ustedes ven las declaraciones de él no ha dicho tajantemente como repitió muchas veces Petro, el 7 de agosto se van a dejar de firmar nuevos contratos de exploración. Él dijo, estamos revisando si los contratos que están firmados son suficientes para garantizar la autosuficiencia energética del país. Entonces, pues lo que uno entiende de esas declaraciones es que, pues, si encuentran que no es suficiente, pues podrían seguir explorando. Hay que ver, porque aquí ya estamos viendo dos visiones distintas. Una es la visión, parece, del presidente, y otra parece ser la visión del ministro de Hacienda. Obviamente el que tiene el poder es Petro, no Ocampo. Entonces, pues no sería yo muy optimista en ese sentido. Ahí hay un encontrón de pareceres, porque cuando escuchamos las primeras de cambio que hace la señora Susana Muhammad, que ha sido anunciada como próxima ministra de Ambiente, sale a dar dos temas que me parece de la mayor gravedad y poco responsable realmente, viniendo de una persona que acaban de anunciar como que será la ministra, pero pues salir ya con este tipo de cosas hace realmente tambalear muchas cosas en el Estado colombiano. La primera de ellas fue: no va a haber más fracking. Nos vamos a encargar de que no haya más fracking. Y la segunda fue: no habrá fumigación aérea. Bueno, ya entendemos que venido el acuerdo de La Habana, luego pasado por el informe del padre de Ruy, la Comisión de la Verdad, que muchos en redes sociales y graciosamente le llaman la omisión, lo que están queriendo decir es que se necesita inclusive cambiar el enfoque de las drogas, no en la persecución y la lucha contra el fenómeno del narcotráfico, sino que hablan de legalización, que es un asunto bastante grave, y no sé si nos conducen o pretenden los que piensan en ello conducirnos a convertirnos en un narcoestado. Y entonces Susana Muhammad dice no al fracking. Leía yo unas declaraciones esta mañana precisamente de Ocampo, donde él dice que está de acuerdo con que no debe haber más fracking, pero también está en una encrucijada porque él se ha dicho: vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque el tema es de autosuficiencia
aunque Petro dice cerremos las exportaciones y ahí vamos a tener con esos 180 contratos firmados de exploración de petróleo en Colombia, autosuficiencia durante los próximos años mientras logramos la transición energética, y nos ponen frente a un problema gravísimo de la necesidad de saber de dónde vamos a sacar el recurso del 40% que significa el ingreso de dólares por venta de crudo al exterior. Entonces nos ponen en un panorama bastante difícil del que no sé cómo lo van a hacer. Uno creería que se tienen que moderar. La circunstancia, una cosa es prometer, otra cosa es decir y anunciar, y otra cosa es la realidad. Cuando estén sentados en el terreno, probablemente van a tener que moderar y hacer lo que dijo Clara López. Doña Clara fue clarísima, doña Clara fue clarísima, literal. Ella dijo, pues hombre, uno dice una cosa y luego dice que no quiso decir eso, y ya. Sí, así pues, de fácil. Demar, sí, yo creo que eso es lo que esperaría uno que ocurriera, que el realismo, ya sentados en sus sillones de cuero en la Casa de Nariño y en los edificios de los ministerios, pues el realismo prime sobre la ideología. Sin embargo, hay cosas que lo llevan a pensar a uno que no necesariamente tiene que ser así. Petro es una persona, digamos, es un político bastante, dijéramos, ideologizado. Él está muy convencido de una serie de ideas, pues que a mi juicio son muy equivocadas, pero en todo caso está muy convencido de esas ideas. Hoy, por ejemplo, si ustedes ven en Twitter, un economista muy conocido que se llama Jorge Restrepo mencionaba lo que está pasando con el dólar, y él tiraba una interpretación relacionada con el tema petrolero, que esto puede tener alguna relación con que se hable de cerrar la puerta al fracking o dejar de explorar, en fin. Petro le respondió al minuto de que el economista publicara ese trino sobre el dólar, sobre cómo los mercados están nerviosos, y le respondía diciéndole en una frase muy clara, no va a volver a haber fracking en Colombia. Básicamente, como uno interpreta eso es, a mí no me importa lo que está pasando con el dólar, los mercados financieros pueden llorar, puede que el dólar se dispare, pero en Colombia no va a haber fracking. Lo importante es cumplir lo que prometimos, y lo que prometieron efectivamente, y por lo que votaron los colombianos que apoyaron a Petro, entre muchos otros disparates, estaba el acabar o el eliminar la posibilidad de que se hiciera fracking en el país. Entonces, no sé hasta qué punto, yo creo que eso va a ser una tensión permanente en el gobierno de Petro, que él va a tener que decidir entre, pues, ser fiel a sus principios ideológicos y a sus propuestas, y por lo tanto llevar hacia el barranco a la economía, seguir los pasos, pues, de Argentina, y si se quiere algo más extremo, los pasos de Venezuela, o si quiere moderarse, viajar hacia el realismo y, digamos, hacer un gobierno de centroizquierda que no difiera tanto de lo que, qué sé yo, de lo que hizo Juan Manuel Santos, por ejemplo, o de lo que hizo Ernesto Samper, que, digamos, fueron gobiernos que no hicieron, habrán hecho muchas cosas mal, pero en todo caso no hicieron locuras ni patearon el tablero. Entonces esa es como la decisión que va a tener que enfrentar Petro durante estos 4 años. Gobiernos de izquierda que no, como dicen los señores del pacto histórico y sus afines, nunca han gobernado Colombia en 200 años. Gran falsedad, esa sí que es una enorme falacia. Alguno de nuestros cibernautas, Polo Linosca, ya te doy el paso, Álvaro, pedía que recordáramos cuáles fueron las palabras exactas, porque yo lo parafraseé y probablemente no lo hice del todo bien. Aquí está lo que dijo la doctora López. Uno puede prometer algo para llegar a la presidencia y después de obtenerla decir que cambió de opinión. Así, sencillo. Álvaro, por favor. Bueno, Julio, ahí en esa parte final hemos tocado 2 aspectos claves. Y es que la realidad financiera, la realidad económica, puede que los haga ponderar tanto al ministro como al señor Gustavo Petro. Yo tengo una preocupación, obviamente esto ya es algo subjetivo, pero espero también una respuesta muy subjetiva del caso. A mí Ocampo me genera un gran dilema. ¿Por qué? Ocampo fue el director del Departamento de Planeación Nacional durante la administración Samper,
Y su tarea era nada más y nada menos que llevar a cabo ese plan social, el Plan Nacional de Desarrollo de Samper, el salto social, al que yo considero que fue un salto al vacío. Fueron 4 años de turbulencia económica. Él sale del Ministerio de Planeación Nacional y toma las riendas del Ministerio de Hacienda y se ve obligado a declarar la emergencia económica, que después le tumba la Corte Constitucional. Y se la tumba porque le dice, ojo, es que usted no tomó las medidas de previsión que debía de tomar para evitar la crisis. Entonces ya tenemos el antecedente de que el ministro, si bien en este momento puede estar ponderado para tratar de tranquilizar el mercado financiero, cuando llegue la hora puede completamente apartarse de esa ponderación. Y esa reforma tributaria puede terminar expoliando los recursos de todos los colombianos. Sí, Álvaro, pues digamos que Ocampo es un economista que en esencia cree que el papel del Estado en la economía debe ser muy preponderante. Él encuentra que el Estado o que la solución a la mayoría de los problemas que enfrenta la sociedad o enfrenta cualquier sociedad no pasan tanto por el mercado, sino por la intervención del Estado. Es un economista en ese sentido que encuentra puntos de coincidencia con el programa de Gustavo Petro, aunque uno no podría calificarlo a él pues de ser un marxista o de ser un economista radical de izquierda, pues a lo largo de su trayectoria pues ha estado muy muy vinculado con alguien como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que ha cometido numerosas metidas de pata en América Latina, como elogiar a Fidel Castro, como elogiar a Hugo Chávez, como, bueno, más reciente darle el respaldo a Gabriel Boric o al ministro de Hacienda de Economía Argentina, que acaba de salir en medio de una crisis tremenda. O sea, el récord, digamos, en términos de apoyos políticos de Stiglitz y también de Ocampo, que es muy similar a lo que ha hecho Stiglitz, pues no es muy bueno. Pero pues Gustavo Petro necesitaba un economista de quilates, respetado en ámbitos académicos, para, se supone, darle un poco de tranquilidad al país, para bajarle los humos a los temores que había. Parece que no ha sido muy efectivo en ese sentido la tarea de Ocampo de entrada, porque pues tranquilidad no ha habido durante la primera semana larga en la que llevamos después del nombramiento. Pues lo que uno siempre ha visto en este tipo de cosas es, usualmente llegan ministros, entre comillas, moderados, un poco de un perfil más técnico, más académico, para iniciar la gestión, y luego damos paso a ministros un poco más ideológicos, digamos, y menos técnicos. Pues no sabemos si ese vaya a ser el caso pues con el gobierno de Petro, pero me parece que es un patrón que podrían seguir, porque al principio lo que necesitan, digamos, es fondear el proyecto político, y para fondear el proyecto político, para recaudar, para conseguir los recursos, pues uno no va a traer, digamos, al matón del barrio, que asuste a todo el mundo y se vayan corriendo y los negocios cierren porque llegó un matón. No, va a traer a alguien que genere cierto nivel de confianza, que le permita la consecución de esos recursos. ¿A quién traemos después? Pues es una incógnita. A mí, en particular, no creo que Ocampo sea un funcionario por todos estos elementos que ni mucho menos le brinde garantías al mercado ni a los inversionistas. Él viene con una tarea clara, como les decía ahora, el jefe le dijo que hay que recaudar 50 billones de pesos. ¿Esa cifra es buena o mala para la economía, para el futuro del país, para el crecimiento de las empresas? No sabemos, simplemente el jefe lo prometió en campaña y hay que cumplir. Es muy difícil cuadrar las cuentas. Ya Ocampo dijo, esto no es con los 4.000 más ricos, como había mentido Petro. Más que mucha gente le señaló, oiga, usted está diciendo mentiras, 4.000 personas, con 4.000 personas no va a recaudar 50 billones de pesos y 75 mucho menos. Ya. Él ya dijo, esa cifra de 4.000 era una tontería de propaganda de campaña. Aquí vamos, más o menos, dijo en una entrevista que le dio, creo que fue a Caracol,
está hablando de los colombianos con la renta, o el 10% de colombianos de rentas más altas. ¿Cuántos son? 5 millones de personas, más o menos. Ahí está, pues, obviamente toda la clase media del país, y muchos que dentro de esos 5 millones ni siquiera se consideran de clase media. Esos son los que van a pagar más impuestos directamente, ¿no? Pero desafortunadamente no solo los que les llega el recibo de la DIAN o el correo de la DIAN para que declaren renta no son los únicos que pagan o que terminan pagando los impuestos. Si usted le sube los impuestos a las empresas o a los inversionistas, golpea el sector o la comunidad inversora y empresarial, esos impuestos de una manera u otra se transfieren en costos no para los 5 millones más ricos de Colombia, sino para los 50 que vivimos en este país. Entonces, bueno, no, yo no creo que esas cifras y esos primeros anuncios de Ocampo le hayan dado tranquilidad a nadie, ni deban darle tranquilidad a nadie, todo lo contrario. Me preocupa más que otra vez Ocampo, como lo hizo en Chile, como lo hizo en Argentina, como lo hizo en Cuba, ponga su nombre al servicio de un régimen que está a punto de hacer locuras económicas. Él lo ha hecho varias veces a lo largo de su carrera, ha puesto su prestigio académico al servicio de un proyecto político que al final, o esos proyectos políticos en lo que se han traducido, es en empobrecer a millones de personas a lo largo y ancho de América Latina. Y eso sin contar lo que viene con otros asuntos que nos recuerda nuestra audiencia, como por ejemplo la reforma de la salud, que se está planteando eliminando a las EPS y desconociendo que hace 30 años no teníamos un 27% de cobertura y hoy estamos por encima del 99%. O también el tema del fenómeno de la inseguridad que se puede ver acrecentada por cuenta del narcotráfico, que como lo hemos dicho tantas veces, es el combustible de todos los enfrentamientos. Y por último, porque estamos cortos de tiempo ya, hablemos de la propiedad privada brevemente, vamos rápido con ella. Y quiero para eso simplemente traer aquí una de las intervenciones de la anunciada ministra de Agricultura, quien tiene muy claro cuál va a ser su política agraria. Aquí está, escuchamos un poco de ello. Esa es la tierra cuyos propietarios van a tener que enfrentarse a esta realidad. O se vuelven productivos para que puedan pagar el catastro multipropósito que por primera vez va a cobrar los impuestos que no se han cobrado nunca a estas grandes propiedades, de manera que o lo vuelve productivo para poder pagar esto o las compra el Estado. Bueno, aquí la pregunta es, ¿la gente entenderá que esto es una suerte de perder la tierra? ¿De estar obligados a hacer con su tierra, con su propiedad privada, lo que el Estado quiere? ¿Cómo lo analiza usted, Julio César? Hombre, pues ahí yo veo una visión muy distorsionada de la realidad, porque si ustedes ven lo que dice la nueva ministra de Agricultura es que ellos piensan que hay una parte de los propietarios rurales del país, lo que ellos llaman terratenientes, que no quieren ganar plata porque son tontos, porque no les da la gana, ¿no? Porque dicen, ustedes no quieren ser productivos, tienen esas tierras baldías porque sí, porque son tontos, porque pues si uno tiene unas tierras enormes y simplemente no quiere ganar dinero invirtiendo ahí, sembrando, qué sé yo, arroz, caña, papa, lo que sea, pues entonces uno es tonto. Y eso es lo que le están diciendo a los agricultores, a los propietarios rurales. Ustedes son tontos, no quieren, no les da la gana poner esas tierras a producir. Y como no les da la gana poner esa tierra a producir, entonces les voy a poner un impuesto para obligarlos a hacer esas tierras productivas. A ver, si antes no era rentable, porque efectivamente lo que pasa no es que sean tontos, sino que no ha sido rentable poner a producir esas tierras. Si antes no era rentable, o si ahora no es rentable en muchos casos, emprender proyectos productivos en el campo por dificultades de conexión, por dificultades logísticas, por ausencia de lo que sea, por muchas razones que caben ahí. Si antes no era rentable, ¿cómo va a ser rentable después con un impuesto? Pues por supuesto que va a ser menos rentable. Entonces, porque va a haber, digamos, un costo adicional. Entonces, pues, ¿qué es lo que le están diciendo a la gente? Bueno, usted no va a poder, si no lo ha hecho antes, ¿por qué lo va a hacer ahora con un impuesto? Pero entonces ese impuesto va a ser tan alto, va a ser un impuesto de corte confiscatorio, y la única alternativa que va a tener entonces es vender.
y ahí entra todo el problema de vender a qué precio, ¿no? Hace poco conversaba con Alberto Bernal, el economista conocido, y él refería una anécdota sobre Petro en el que un inversionista le preguntaba precisamente cuando él mencionaba esta idea, que es una idea pues que han defendido ellos por mucho tiempo, y le preguntaban, oiga, ¿y a qué precio les va a comprar la tierra? Si la gente le dice, bueno, yo se la vendo, ¿a qué precio la compran? Y Petro esencialmente no sabía a qué precio comprar, porque el problema es que si usted sabe, si usted como propietario rural sabe que el Estado le va a comprar su tierra, pues entonces usted le pone cualquier precio, ¿no? Le sube el precio, lo especula hacia arriba, y si antes valía 100 millones, pues se lo voy a vender en 10.000 millones, porque pues es el Estado, y si me lo va a comprar, pues se lo pongo a 100.000, al valor que yo quiera. Pues no va a ser así. Entonces el Estado, ¿qué va a hacer? Le va a fijar un precio, pero si le fija un precio, pues se la está expropiando naturalmente, porque no hay un acuerdo, sino que hay una imposición sobre el precio. Entonces ahí hay un dilema que no tiene una solución sencilla, y derivaría efectivamente en una política confiscatoria hacia la propiedad privada de cualquier manera. Pues Julio César Iglesias, muchísimas gracias por este espacio maravilloso que nos ha dispensado para la Fundación Escuela Libertad. Ustedes muy atentos, queridos internautas, amigos que nos acompañan en estos momentos. Inscríbanse, por favor, denle like al video también, pueden suscribirse a nuestro canal, todas nuestras redes sociales, @FESLibertad. Ahí encuentran ustedes la Fundación Escuela Libertad, donde vamos a llevarles todas las semanas contenidos de este tipo, sobre todo análisis coyuntural y posibilidades para ver qué vamos a hacer nosotros como colombianos, cuál es el papel que nos toca en medio de una situación que no queremos. Somos derecha, somos libre mercado, y eso nos representa en la Fundación Escuela Libertad. Profesor, maestro, querido amigo nuestro, Julio César Iglesias, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Demar. Un saludo para usted y para Álvaro. Y al doctor Álvaro Grajales, el secretario técnico de la Fundación, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con el mayor de los gustos. Muchas gracias por este espacio. Chao. Una feliz tarde para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Chao.